Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado a nosotros el segundo número de la miniserie titulada Hidden Empire o Imperio Oculto en español, Masters, la cual se deriva de los eventos de la Guerra de los Cazarrecompensas y Crimson Reign, dando cierre así a esta trilogía de cómics escrita por el maestro Charles Soule, donde vemos la continuación del plan final de Qi'ra y del Alba Escarlata, después de confrontarse con Palpatine revelando un oscuro plan para derrotar al Imperio, todo mediante un antiguo Lord de los Sith. Así que de una breve manera recordaremos cuál es el contexto de esta historia ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original. Una aventura que nos cuenta cómo Qi'ra, en su plan por liberar un antiguo Sith para destruir a Darth Sidious, utilizaría todo el conocimiento que aprendió de su antiguo maestro Darth Maul y también a la par la organización del Alba Escarlata, sacrificando con esto su nave insignia, el Vermilion, dando con esto un gran espectáculo y estrellándose contra un interdictor de la flota imperial de forma kamikaze, diciéndole en su cara a Palpatine que no importaba lo que pasara con ella mientras él muriera. De esta forma, Qi'ra distraería al Imperio con todo ese espectáculo solo para ganar tiempo, fingiendo ahí su muerte. Esto a la par mientras la archivista Madeline Song, junto con los caballeros de Ren y Kofo Farrus, una mujer que fue parte de un grupo enfocado en replicar los poderes del lado oscuro a través de la tecnología, ellos pues utilizarían una maquinaria energizada por el lado oscuro de la fuerza en un intento por abrir ese artefacto llamado la Jaula Fermata, un antiguo artefacto diseñado por Lord Momin, que era el creador del castillo de Vader, que mantenía suspendido en el tiempo y el espacio a un oscuro y antiguo Lord de los Sith. Así que el plan verdadero de Qi'ra era despertar a este antiguo Sith para que así acabara con Darth Sidious y Darth Vader, tal y como había diseñado en el pasado en un gran plan Lord Maul. Y es así que en un primer intento de activar la Jaula Fermata, que la energía que desprendería a este artefacto sería suficiente para provocar un disturbio en la fuerza tan grande que hasta el mismísimo Palpatine se estremecería, enviando con esto a su fiel aprendiz Lord Vader a rastrear los restos de aquel suceso. Pero tras todo ello, Ren y lo que quedaban de sus caballeros desertarían de la misión en un intento por escapar de las garras del Imperio y su venganza, advirtiéndoles al archivista Yako que era el momento de huir, pues ese disturbio oscuro lo sentiría claramente cada usuario de la fuerza existente en la galaxia, así que a sus ojos era el momento de correr antes de que algún Sith llegase para acabar con todos ellos. Y dado el contexto anterior, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de la anterior serie de Crimson Reign y también una nueva lista donde encontrarán este evento especial de los cómics de Hidden Empire, uno que está en orden consecutivo por si acaso se perdieron alguna historia pasada, Masters. Y es así que con este segundo número, titulado La Flota del Renacer, comenzaremos la historia viendo la imagen de Madeline Song proyectada desde un artefacto en el futuro, continuando con esa narración que atentamente escucharían los dos usuarios de la fuerza que previamente habíamos visto, siendo aún sus identidades todo un misterio. Y es así que Madeline, desde el futuro, describiría la gran necesidad de Palpatine de tener adversarios que fueran la justificación perfecta para usar las armas que provocaban el miedo necesario para seguir trabajando en la maquinaria que era el Imperio, enemigos tal cual como el Alba Escarlata. Y es ahí que el archivista agregaría que no le sorprendería saber que el mismísimo Palpatine también hubiese creado la Alianza Rebelde para seguir su oscuro juego en marcha. Y en ese momento, desde el futuro, los dos usuarios de la fuerza comentarían con cierto sentido, casi humorístico, que por lo menos los dos sabían que eso no era cierto. Y con estas pequeñas muestras, sabiendo que Palpatine no había fundado la Alianza Rebelde, así como el hecho de haber conocido a Qi'ra en el pasado, todo nos apunta a que quizás esas dos figuras sean Luke y Leia, pero claro, no nos adelantemos. Y con ese misterio nos transportaríamos hasta el presente, dentro de la nave El Siroto, justo el vehículo que conducía a Chana Cha junto con las huérfanas, en la cual Qi'ra y sus aliados se habían ocultado mientras hacían toda su pantalla de humo con la maniobra del Vermilion, la cual se había estrellado contra el Interdictor. Y todo este grupo pues ya tenía una larga historia de colaboración con Qi'ra, que precisamente en el pasado habían desatado toda esa guerra entre sindicatos criminales. Y desde esa nave presenciaríamos aquella desgarradora escena con cientos de cápsulas de escape que habían salido del Vermilion a toda velocidad, perseguidas también por una ola de TIE Fighters con la única orden de no dejar rastros de vida. De pronto, Qi'ra cerraría su puño lleno de furia viendo ahí la masacre detrás de las pantallas del Siroto, contemplando cómo el Imperio acababa con cientos de sus fuerzas leales. Pero Chana Cha le recordaría que dentro de la libertad que habían comprado por unos momentos estaban arriesgándolo todo, inclusive claro sus vidas, puesto que el Imperio no tardaría en dar con su paradero. Y es así que Lady Qi'ra, con una singular tranquilidad, les prometería que todo
todos ellos estarían seguros, que confiaran en ella puesto estarían a salvo. Y así, fundamentando sus palabras en un momento donde parecería no haber esperanza, sería que el Ciroto llegaría a un sitio y cruzaría así una cascada en medio de la nada hasta unas ciertas coordenadas que les había dado Kira. Y es ahí donde la nave traspasaría el agua, revelando ante los ojos de Kira, Chanad y las huérfanas una gran flota del Alba Escarlata que los estaba esperando lista para ser desatada. Una que estaba finamente oculta en esa base por un campo de energía irrastreable. Y justamente esta base estaba repleta de las naves más finas y nuevas que nadie había visto antes. Y ahí Kira explicaría que siempre había tenido claro que el Alba Escarlata era algo mucho más grande que ella y que siempre sería un medio para un fin. Y el último fin pues era buscar la destrucción de los lores del Sith. Y ya dentro de la base oculta, Kira contactaría nuevamente al archivista que se encontraba junto con Kofon en una nueva ubicación. Y aquí de nuevo ya tendrían de nuevo ese artefacto reconstruido, listo para activar de nueva cuenta su plan para liberar así un antiguo Sith que estaba dentro de la jaula Fermata, un plan que había fallado en su intento anterior. Y en ese momento la archivista actualizaría a Kira sobre los resultados del plan, ya que para entonces los caballeros de Ren ya estaban lejos y solo Ko y ella tendrían que llevar a cabo todo. Y una archivista preocupada le comunicaría a Kira sobre la advertencia de Ren, ya que su previo intento por abrir la jaula Fermata había desatado un enorme disturbio de la fuerza. Así que no tardarían mucho en ser descubiertas y cazadas por la furia de los Sith. Y ojo que previamente ya sabíamos que el emperador Palpatine ya había enviado a Lord Vader para cazar precisamente ese disturbio de la fuerza, Masters. Así que todo era cuestión de tiempo. Y es así que Kira les aclararía que Palpatine era plenamente consciente de su plan, tal cual porque ella se lo había revelado. Pero ella lo necesitaba con miedo y reaccionando. Todo para agarrarlo con la guardia baja. Y de esta forma, pues, Kira terminaría la llamada dejando a Madeline Son en pánico. Pero Kofo Farrus, al saber esto, respondería ante el archivista que ella no estaba lista para esa misión. Y súbitamente comenzaría a caminar lejos del archivista para irse de ahí sabiendo de esa cacería. Pero Madeline Son la frenaría y le mostraría un antiguo manto oscuro. A lo cual Ko regresaría tentada por aquella intriga. Y Madeline Son le explicaría que aquel manto pertenecía a Lady Shah, una antigua maestra de los Sith, una que en realidad conocemos muy bien, Masters, porque ella fue la maestra de Lord Momin en el pasado enseñándole todo, así que en realidad era bastante famosa. Pero justo al enseñarle el manto de Lady Shah, Madeline explicaría que Kira tenía un espacio lleno de antiguos artefactos personales de aquella Sith, y así Ko, sin poderse resistir a semejante tentación, aceptaría el manto y por fin continuaría la misión. Y es ahí que todo cambiaría en ese momento preciso, hasta encontrarnos de nueva cuenta dentro del Executor, escoltado ahí por una flota de Star Destroyers. Y es aquí que veríamos a Lord Vader hincado ante el holograma del emperador Palpatine. Y con esto el aprendiz le reportaría a su maestro que no había encontrado nada en la ubicación pasada donde sucedió el disturbio de la fuerza. Pero Vader le aclararía que estaba seguro que ningún Sith había sido liberado de la jaula Fermata. De haber sido así, hubiese encontrado los cuerpos de quien estuviera inmiscuido en aquella misión. Y es justo ahí que Palpatine dudaría de la veracidad de Kira e incluso también la daría por muerta al haber hecho aquella maniobra kamikaze con su nave. Así que Sidious pensaría que tal vez en su última plática Kira le había mentido. Pero de cualquier manera enviaría a Lord Vader a encontrar a los agentes que aún estaban con vida de Kira, que habían sido designados para aquella misión, creyendo aún que Kira estaba muerta. Y es con esto que Lord Vader aprovecharía el momento y le preguntaría a su maestro lo siguiente. Mi maestro, ¿tú piensas que es posible otro Sith? Y desde su asiento en Coruscant, Palpatine le respondería: Sí, lo creo. Y de esa forma, el mismísimo Sheev Palpatine le explicaría a su aprendiz que la jaula Fermata era una trampa creada por un Lord de los Sith ancestral. De hecho, del mismo Sith que había construido la fortaleza de Lord Vader en Mustafar, es decir, el mismísimo Lord Momin. El mismo Sith que había logrado preservar su esencia dentro de su casco y que tras haberlo obtenido de una bóveda secreta del Templo Jedi, por mucho tiempo habían guardado Vader y Palpatine hasta que este había sido destruido. Pero era bastante evidente que lo que había creado Momin con la jaula era una gran amenaza para ellos, y así Sidious le explicaría a Vader que no dudaría de nada de lo que estaba pasando.
Pero el emperador también agregaría que no podrían arriesgarse a perder todo lo que habían construido durante sus años juntos. Y paralelamente, Master, regresaremos así a la ubicación de la base donde el archivista se encontraba con Ko-Fon, donde ellas dos intentarían configurar cómo activar la jaula, aún sin la presencia y el poder de los caballeros de Ren. Y es así que Ko explicaría cómo la jaula estaba compuesta por pequeños hoyos negros sostenidos en algún lugar del lado oscuro, manteniendo así a lo que estuviera dentro suspendido en el tiempo por medio de tecnología oscura. Y es con esto que en un gran momento climático, las dos juntas intentarían abrir de nuevo la jaula Fermata, y así jalarían la palanca que activaría aquel artefacto, el cual absorbería cada rastro oscuro de la fuerza, emanando así un inmenso poder. Y en ese momento, con un gran estruendo y el lugar inundándose así con una incandescente y abrumadora luz, que unas Ko y Madeline sorprendidas darían pasos atrás sintiendo ese inmenso poder siniestro. Pero a la par, un nuevo disturbio perturbaría a cada sensitivo de la fuerza en la galaxia. Esto se daría en cualquier lugar del espacio, ya que el mismísimo Luke Skywalker abriría los ojos del impacto congelado por aquella fuerza siniestra, mientras que también el maestro Yoda, desde Dagobah, se encontraría anonadado y sin palabras y apuntaría a la nada sin saber qué rayos acababa de pasar, pero sintiendo también ese poder oscuro. Pero ese inmenso disturbio también lo sentirían los dos lores del Sith. Y así el emperador Palpatine, con los ojos enrojecidos, llenos de furia, le preguntaría a su aprendiz lo siguiente: Vader lo ha sentido. Y finalmente así Lord Vader le respondería: Sí, mi maestro. Así que transportándonos hasta Coruscant, veríamos a un Palpatine aún con el holograma de Darth Vader junto a él, mientras un droide junto a él proyectaría un mapa de la galaxia. Y así, con su inmenso poder oscuro, el emperador intentaría rastrear el origen de aquel disturbio siniestro. Todo claro para dar con sus enemigos. Pero a la par de esto, veríamos como un vórtex del lado oscuro crearía una espiral de energía que abarcaría todo el lugar donde estaban Kofo, Farrus y la archivista. Unas que en ese instante se encontrarían asfixiadas por la misma fuerza, estando desesperadas y gritando de dolor. Y con esto, Palpatine sentiría en ese momento la ubicación donde se originaba el disturbio para dar así con sus enemigos. Esto mientras la archivista y Ko agonizarían en el suelo. Pero Ko aquí se haría de su último aliento y alzaría su mano alcanzando la fuerza para así mover la palanca que desactivaría la jaula Fermata, interrumpiendo súbitamente su segundo intento de abrirla. Con esto las dos caerían al suelo sumamente débiles, mientras Palpatine le daría la indicación a Lord Vader de ir hasta ese lugar para acabar con sus enemigos. Y justo en ese instante, dentro de la base oculta donde se encontraba Kira, ella estaría ahí junto a su fiel compañera Margo, quien le recordaría del enorme peligro en el que se encontraban, al igual claro que los pocos recursos que le quedaban junto con las alianzas hacia otros sindicatos criminales. A lo que una Lady Kira respondería confiada que cualquier aliado sería bien recompensado. Y así también veríamos a la niña Cadelaya, quien se acercaría a Kira asustada, quien era la heredera pues de dos sindicatos criminales, y Cadelaya se acercaría preocupada y cuestionaría a Kira sobre su plan. Pero Kira comentaría crípticamente que su plan no se había acabado aún, puesto que Cadelaya era su última esperanza porque la veía como su heredera. Y así Kira tomaría el intercomunicador y llamaría al archivista, preguntándole si habían logrado abrir la jaula Fermata. Y de nuevo todo cambiaría para ver a la archivista abatida, que le respondería a Kira que en su nuevo intento por abrir la jaula estuvieron a punto de morir. Pero Kira reiteraría exasperada su pregunta inicial, a lo que una Madeline Son desesperada le respondería a gritos que no sabía el riesgo en el que se estaban exponiendo, puesto que había una gran posibilidad a que el mismísimo emperador las encontrara gracias a su último intento por abrir la jaula, que había desatado otro enorme disturbio. Y así, con una mirada de resignación, Ko voltearía al cielo interrumpiendo la llamada de Kira y Madeline, cuando súbitamente veríamos al mismísimo Executor de Darth Vader sobrevolando la base. Los Sith los habían alcanzado. Así que Vader de inmediato ordenaría tener lista su lanzadera, cuando de un momento a otro Madeline y Ko, en histeria absoluta, buscarían escondite alguno antes de que el Sith las pudiera encontrar. Y es ahí que minutos más tarde Darth Vader, escoltado por un par de Stormtroopers, inspeccionaría todo el escenario de forma tranquila. Pero de una inesperada manera y haciendo uso de la fuerza, levantaría un armatoste descubriendo así al archivista y a Kofo Farrus, quienes estaban ocultas de una forma simplona. Y así una aterrada Ko gritaría por su rendición ante los pies del Sith.
Pero Madeline, con un tajo de desdén, respondería que jamás, explicando que ella no se rendiría ante la razón por la cual la galaxia estaba como estaba. Ella, pues, no se rendiría ante un Sith. Y de esa forma, inmisericordia y sombrío, Vader levantaría su brazo para aplicar su tortura y con su mano a la distancia comenzaría a estrangular a ambas cómplices de Qi'ra, quienes estando hincadas sentirían el verdadero poder del Lord de los Sith. Pero en ese momento, cuando toda esperanza parecía perdida, de repente se escucharía un grito firme llamando a Lord Vader. Y es en ese momento que veríamos a la fiel compañera de Qi'ra, es decir, Chana Cha, escoltada por sus huérfanas, quienes estaban armadas hasta las chanclas. Sí, ese mismo grupo, Masters, que había desatado todo el caos en la galaxia, provocando así la guerra entre sindicatos criminales en el pasado. Y es con esto que Chana le preguntaría a Vader si sabía quién era ella y si sabía lo que significaba para ella. Ya que en el pasado, cuando era niña, ella misma había quedado destrozada al ver a sus padres aniquiladas por la propia mano de Vader. Así que en realidad ella y su grupo tenían una historia personal de venganza contra el Sith. A lo que Vader, tras escucharla, con un movimiento sutil, se pondría en posición de ataque confrontando a Chana y a las huérfanas. Y así, de una fina manera, desplegaría su hoja de un bello rojo carmesí y le respondería: Tú estás muerta y yo soy tu muerte. Y es así, con un Vader listo para acabar con estas vengativas cazarrecompensas, que se terminará esta historia que continuará en nuestro próximo número 3 de Hidden Empire, Masters. Pero si también te interesa saber cómo Qi'ra intentó liberar a un antiguo Sith para destruir a Palpatine, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.